Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos todos a un nuevo programa que surge desde las pantallas de ITV Patagonia. Este es nuestro nuevo programa Hablemos de Salud y por supuesto queremos invitarlos a todos ustedes a que desde el primer capítulo nos acompañen en esta especie de aventura que hemos querido iniciar junto a ustedes y por supuesto con el gran objetivo de contribuir a la comunidad magallánica con un tema que es muy importante, que está siempre en boca de todos, pero que no siempre encontramos la solución. Me estoy refiriendo a la salud en general. Para todas las personas de la casa es muy importante y sin duda queremos abordarlo de la mejor forma. Me refiero a abordarlo con especialistas que nos acompañarán cada semana en nuestro programa. Para partir con el programa del día de hoy, quiero contarles que tenemos un gran invitado para que hablemos el día de hoy de la artrosis. ¿Quién en la casa no tiene algún pariente con artrosis o que está sufriendo en este momento de artrosis y no sabe cómo manejarlo? Para eso tenemos hoy en la tarde a don Nelson Norambuena. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Él es traumatólogo, especialista en medicina deportiva. Don Nelson, muchas gracias por acudir a nuestro programa en este primer capítulo, donde estamos partiendo recién. Y queremos que nos cuente, primero, para todos los que están en la casa, partamos desde cero, desde la base. ¿Qué es la artrosis? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Les agradezco la invitación. Siempre es importante poder darle difusión a los temas de salud. Espero que a nuestros televidentes también les guste el programa y te contesto inmediatamente. Dentro de la especialidad de la traumatología, uno de los temas que ocupa más capítulos y que es más relevante es justamente el tema de la artrosis, que uno podría definir básicamente como el daño de una articulación. Ahora, hablar de artrosis en la traumatología es un capítulo en sí muy grande. La artrosis es un proceso en el cual, tanto por razones internas del organismo o por razones externas, como puede ser un traumatismo o algún efecto, digamos, del medio ambiente que produce una gran injuria en la articulación, esta articulación se empieza a destruir progresivamente hasta llegar a una disfuncionalidad total. Es decir, deja de funcionar tanto por la alteración mecánica que se produce o por el dolor que produce la misma artrosis. Y en cuanto a eso, las manifestaciones en general de la artrosis, porque no tenemos que confundir la artritis con la artrosis, son completamente diferentes. ¿Cuáles son las manifestaciones de una y de otra? Mira, esa es una pregunta bien interesante. La verdad es que muchas veces la gente cuando llega a la consulta confunde un poco ambos términos. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la definición de cada uno, uno considera la artritis como la inflamación o el daño agudo que sufre una articulación. La artritis puede ser de distintas causas, igual que la artrosis. La artritis puede ser por causa séptica, que es cuando hay una infección normalmente bacteriana, pero que en el fondo lo que va a producir es un daño rápido y acelerado a la articulación. La artritis séptica es considerada en traumatología una de las urgencias que uno tiene que enfrentar, es decir, de manejo quirúrgico. De manejo quirúrgico y médico también, porque requiere tratamiento antibiótico normalmente endovenoso y es una emergencia, es decir, uno la diagnostica y tiene que inmediatamente pasar a hacer el tratamiento. Ahora, por el otro lado, cuando uno habla de artrosis, uno habla de un compromiso de la articulación que es mucho más progresivo, en que los cambios no ocurren de un momento a otro, sino que se van sumando progresivamente hasta producir cambios en la articulación que hacen que ésta ya no sea funcionante. Claro, degenerativo progresivo. Degenerativo progresivo. Ahora, lo interesante de esto, fíjate, Diana, es que las articulaciones, igual que el resto del organismo, igual que los huesos, son elementos vivos. A veces la gente piensa en el hueso como si fuera una estructura que no tiene vitalidad. Inerte prácticamente. Inerte, exactamente. Pero la verdad es que las articulaciones y los huesos alrededor de las articulaciones y los cartílagos y todo lo que uno encuentra dentro de una articulación son elementos vivos. ¿Qué significa esto? Significa que si esta articulación se enfrenta a alguna injuria, a alguna noxa, a algo que le está dañando, va a reaccionar. Y muchas veces el paciente presenta sintomatología, dolor, molestia o inflamación, más que nada por los cambios que se van produciendo por la artrosis que por la misma artrosis. Y respecto a eso también, ¿hay alguna diferencia o alguna, digamos, separación entre hombre, mujer?
porque uno siempre en la casa está acostumbrado a que la abuelita tenga artrosis o qué sé yo, gente con mucha actividad, después, cierto, algunos deportistas también hemos encontrado con artrosis. ¿Cómo podemos nosotros identificar o a qué edad se va a presentar una artrosis y si tiene alguna diferencia de género? Sí, mira, la verdad es que tu pregunta también es muy válida en el sentido de que parte de lo que nosotros usamos para poder hacer el diagnóstico de artrosis en las primeras entrevistas tiene que ver justamente con la diferencia de género, de edad, de actividad. La artrosis es un evento que ocurre en la articulación que uno puede definir como multifactorial. Es decir, hay muchos factores en la vida del paciente que influencian hasta que éste llegue a tener una artrosis. Dentro de estos factores está justamente el sexo. Hay, por ejemplo, características anatómicas que hacen más fácil que se presenten ciertos grados de degeneración articular, y recuerda que estamos hablando de artrosis en general, más en las mujeres que en los hombres. Por ejemplo, es más frecuente la artrosis debida a enfermedades reumatológicas en las mujeres, porque las mujeres hacen más enfermedades reumatológicas. Por las características biofísicas que ya están definidas para cada género. Pero además de eso, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades reumatológicas, lo más frecuentes son las artritis reumatoides, que se presentan principalmente en las manos, en los dedos. Estoy seguro que todos los televidentes en la casa conocen algún familiar, alguna abuelita, alguna tía, que tiene los dedos un poco deformados y con mucho dolor. Claro, las falanges se empiezan como a torcer. Exacto. En algunas personas. Cada vez cuesta mucho más abrir la mano y la gente pierde la fuerza también. ¿Eso es debido a lo mismo? Exactamente. Una de las características de la artrosis es que se compromete la función, como yo te comentaba, tanto por una cosa anatómica, es decir, cambia la articulación y ya no funciona, o por dolor. Claro. Son las dos razones. Ahora, otro ejemplo podría ser de factores que influyen en cuanto a la presentación de la artrosis, además del género, la edad. Ahora, en este contexto es súper importante recordar que la artrosis es prácticamente un evento fisiológico en el cuerpo. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, un paciente de 30 años que tiene una artrosis, si yo te lo quisiera explicar rápidamente, tendría que decirte que este paciente de 40 años tiene una rodilla de una persona de 80. Es decir, ha ido desgastando su articulación mucho más rápido de lo que debería. Pero eso es un tema, disculpe, el desgaste de la articulación, ¿solo por sobreuso o también de tipo fisiológico? Es multifactorial. Hay un factor fisiológico importante y uno de los factores que uno le pregunta a veces a los pacientes, ¿hay alguien en su familia, una tía, una abuelita que tenga artrosis de algún tipo? Genético. Genético. ¿Ya? Tiene otro factor muy importante, es la actividad. Por ejemplo, si es un paciente que ha tenido por mucho tiempo una actividad deportiva como básquetbol, por ejemplo, en que ha tenido muchos ciclos de repetición con lanzamiento, ese paciente tiene mayor riesgo de presentar una artropatía o una artrosis en el hombro que un paciente que nunca ha hecho ejercicio. Que no realiza actividad física, claro. Entonces, si tú me preguntas a mí si existen factores determinantes, sí, pero son multifactoriales. Entonces, al final del día, para hacer el diagnóstico, uno tiene que poner todos los factores a favor y en contra en la balanza para poder llegar a un diagnóstico como más preciso. ¿El peso influye? Sí, ese es un tema sensible en la consulta. Sí. A veces cuesta, digamos... O sea, cuesta abordarlo porque de repente la gente con sobrepeso, uno no es ni nutricionista, ni es, qué sé yo, cirujano vascular para decirle, oiga, claro. Eso se pone más difícil. Y sobre todo porque el tema del peso y la constitución anatómica es un tema sensible en todos los pacientes. Ahora, el peso, sobre todo en las articulaciones de carga, como la columna, la cadera, las rodillas, los tobillos, es muy determinante. Es decir, una persona que tiene un sobrepeso de 20 kilos tiene un porcentaje mucho más importante de posibilidades de tener una artrosis de extremidades inferiores que una persona que está en su peso normal. Claro. Ahora, ese factor es fundamental, pero al mismo tiempo es uno de los más difíciles de tratar. Hoy en día, gracias a Dios, contamos con cirugía metabólica, conocida como cirugía bariátrica, que nos permite ofrecerle a los pacientes una solución para el tema del peso mucho más efectiva que lo que teníamos antes. En la Clínica Magallanes contamos con profesionales destacados, especialistas en cirugía metabólica, que han sido un tremendo aporte en la región para poder apoyar en la solución de este problema, que como vamos a ver más adelante, puede ser bastante invalidante. Exactamente. ¿Y hay articulaciones del cuerpo que con mayor frecuencia sufren de artrosis? ¿O eso depende de la actividad de la persona, como usted mencionaba, los deportistas? Sí, mira, por el tema de la carga y el sobrepeso, yo te diría que las artrosis más preponderantes en Chile, por lo menos, son
la artrosis de cadera y la artrosis de rodilla. Claro. En otros países en donde hay actividades que son más demandantes de extremidades superiores, como Estados Unidos, por ejemplo, que me tocó a mí verlo en persona, yo estuve durante un par de años, digamos, trabajando en Estados Unidos, me tocó encontrarme con una patología preponderante muy grande de artrosis de hombro. Y eso es principalmente porque en Estados Unidos los deportistas y la gente en general tienen mucho más actividad de sobrecarga de hombro y condiciona la aparición de la artrosis en el hombro. Pero aquí Entonces, en Chile, claro, cadera y en Chile, rodilla. Cadera y rodilla son las más frecuentes. Las más frecuentes. ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, la gente a la consulta por lo general? ¿Cómo llega? ¿Qué dicen? ¿O qué manifestaciones tienen en el cuerpo? Mira, lo más relevante en cuanto a la sintomatología de la artrosis es sin duda el dolor. O sea, el paciente llega a consultar dolor local, porque tiene un dolor local e irradiado. Ya. Con las características que tienen las articulaciones y sobre todo las características neurológicas que tienen las articulaciones, normalmente es difícil encontrar un dolor puro en una articulación. Por ejemplo, cuando uno ve una artrosis de cadera, muchas veces el paciente viene a consultar por un dolor que se irradia hasta la rodilla. Y al revés, cuando uno tiene a veces una artrosis de rodilla, el paciente consulta porque le duele el muslo en la parte superior. Entonces, el dolor normalmente por el cual consulta el paciente tiende a no ser puro. ¿Y el dolor puede ser de tipo quemante o como hormigueo o de fatiga? ¿Cuál es el más típico? Mira, el dolor que presentan los pacientes es un dolor agudo, descrito como agudo, como severo, y dependiente de la movilidad. ¿Ya? Si tú quieres hacer una buena diferenciación en cuanto al dolor como característica de la artrosis, en la artrosis el dolor es normalmente secundario a la movilización. Los pacientes lo refieren, por ejemplo, mucho en forma matinal. Despiertan después de la inactividad, les duele mucho para partir a hacer actividades, pero una vez que el paciente empieza a hacer un poco de actividad, aumenta la fisiología de la articulación y a veces puede estar el día, digamos, sin muchas molestias hasta el otro día. Entonces, ¿disminuye con la actividad? Disminuye con la actividad y aumenta cuando uno pasa de inactividad a actividad. Ok. ¿Y hay también periodos de inflamación? ¿Eso Sí. cómo de repente uno lo puede determinar? Porque uno puede decir siento caliente, siento frío o siento inflamado. Mira, las características de la artrosis van a depender un poco de cómo ella está afectando la función de la articulación. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene una artrosis de rodilla y que presenta cambios degenerativos anatómicos en la rodilla, esos cambios degenerativos van a producir un cierto dolor. Pero es muy probable que esos mismos cambios degenerativos produzcan por el endurecimiento del hueso una lesión en el menisco y el paciente va a venir con un dolor agudo de carácter meniscal. Entonces, es importante que uno haga el diagnóstico y al mismo tiempo sea capaz de evaluar todos los factores que se influencian con la artrosis como para poder tratarla en forma global. Entonces, bueno, diciendo esto, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros en la casa? Que desde el inicio de las molestias no hay que esperar que pasen 2, 3 meses o que pase el año y que la gente diga, no, se me va a pasar, no, esto es normal, dolor de hueso, porque como bien dijo usted, después eso puede producir otras alteraciones asociadas como la rotura de menisco o afectación del cartílago y estructuras aledañas a la articulación. Exactamente. ¿Es común eso? Es lo más frecuente. Que la gente ya llegue con destruido completa la articulación. Es lo más frecuente. Mira, las artropatías degenerativas, las artrosis, son patologías en las cuales el tratamiento más eficiente sigue siendo la prevención. ¿Cuál sería el consejo para la gente en la casa? Si usted tiene antecedentes de artropatía degenerativa en su familia, lo ideal es hacerse un control periódico, un control anual, por ejemplo, en el cual se pueda examinar y tratar de determinar si es que hay algún factor que está empezando a aparecer con respecto a patologías articulares. Y si es así, prevenirlo. Si el paciente, por ejemplo, tiene factores de riesgo como obesidad, tratar la obesidad antes de que produzca la artrosis. Si el paciente tiene un factor de riesgo como, por ejemplo, una actividad que es muy demandante para una articulación, prevenir el daño antes de que se produzca. En algunos pacientes, por ejemplo, puede ser interesante el uso de suplementos para conservar el cartílago, como lo son la glucosamina y la condroitina. Pero el mensaje sería la prevención. La mejor manera de tratar la artrosis es la prevención, porque el cartílago de la articulación y la articulación son elementos que una vez que se comprometen, difícilmente se pueden regresar. Y muchas veces la solución definitiva para una artrosis es una prótesis o un reemplazo articular.
Y por ejemplo, con respecto al reemplazo articular, en Chile, ¿no es cierto?, el manejo, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud con respecto a estas patologías, principalmente es para rodilla y cadera, ¿no es cierto? Exacto. ¿Cómo la gente puede acceder a estos beneficios? Bueno, mira, desde hace unos años existen en Chile los programas en los cuales se le da una atención implícita a ciertas patologías que tienen que estar dentro de ciertos parámetros que están controlados. Es decir, si en este momento aquí en Chile alguno de los televidentes como paciente presenta un cuadro de artropatía de cadera o de rodilla, se puede acoger, si es beneficiario del plan FONASA, al auge, ¿ya? Y si es beneficiario del sistema de ISAPRE, al sistema GES, que es prácticamente lo mismo, en los cuales se le garantiza que dentro de un plazo va a ser atendido y resuelta su patología. ¿Y resuelta la patología por completo, incluido el tratamiento posterior? Debería de ser, debería de ser. ¿Influye, por ejemplo, me fracturé, me caí, me golpeé o tengo una tendinitis repetida, por ejemplo? ¿Eso influye a que se genere una artrosis? Bueno, dentro de los factores de riesgo, y aquí un poco ligado a lo que estábamos conversando en cuanto al deporte o la actividad, los traumatismos repetidos, por supuesto que pueden producir un compromiso sumatorio o degenerativo de una articulación. Eso se ve, por ejemplo, en los pacientes que hacen deportes como fútbol, en los cuales presentan, digamos, lesiones de rodillas a repetición. Claro. Y si ese paciente no soluciona el problema y permanece, digamos, con esa injuria en la rodilla, es muy probable que en forma temprana tenga una artropatía degenerativa, una artrosis. No es raro encontrar pacientes que son, por ejemplo, futbolistas semiprofesionales o amateurs y que practican de forma regular, que a los 40 años ya presentan un compromiso importante en articulaciones de la rodilla o el tobillo. ¿Y es recomendable hacer un reemplazo articular en ese nivel, digamos, o hay que esperar un poco más con un tratamiento paliativo antes, como la kinesiología, por ejemplo? Sí. El tratamiento de la artrosis es un tema extremadamente sensible y cambiante. La solución definitiva para una artropatía degenerativa es un reemplazo articular, una prótesis. Ahora, en el momento en que uno toma la decisión de poner una prótesis, uno tiene que informarle al paciente que va a producir un cambio en su cuerpo que no tiene regresión. Claro. Y que lo más probable es que en algún momento le vaya a producir algún grado de complicación, como es cuando uno tiene que revisar o sacar una prótesis que ya se gastó. Porque es un elemento externo que está sujeto a una infección o que el cuerpo mismo la rechace. Más importante que eso es el factor de que todo nuestro organismo, en forma habitual y diaria, tiene un recambio celular que mantiene lo que nosotros llamamos nuestra condición física. Es decir, todos los días que yo hago ejercicio y vuelvo a la casa y descanso, mi rodilla se repara un poquitito. En el momento en que yo pierdo esa capacidad de reparar, en el momento en que yo saco y pongo una prótesis, le estoy poniendo al paciente un elemento que no tiene capacidad de recuperación. Y que aunque sea de metal, aunque sea de cerámica o aunque sea de plástico, de ahí para adelante solamente se va a desgastar, no se va a recuperar nunca más. Por lo tanto, uno sabe que las prótesis tienen normalmente un tiempo finito en el espacio. Es decir, normalmente uno habla, por ejemplo, en prótesis de cadera, que una prótesis debe durar por lo menos 10 años. Entonces, eso es un factor importante a considerar, porque si yo tengo una persona de 40 años y le pongo una prótesis de cadera, significa que lo más probable es que a los 50 años voy a tener que cambiarle eso. Y voy a tener que hacerle más daño y va a ser más complicado. Una revisión de una prótesis es mucho más complicado que una prótesis primaria. Ahora, hay un factor importante. El factor importante es considerar que mientras antes uno ponga una prótesis, es más activo el paciente y por lo tanto es más probable que esa prótesis se desgaste antes. Y en el caso de una prótesis de cadera con un paciente joven, por ejemplo, 40 años, de ahí en adelante, ¿la actividad física tiene que ser gradual, progresiva, o no es necesario que el paciente tenga un entrenamiento, digamos, para proteger esa? Porque si estamos hablando de que sería muy complicado 10 años después recambiar una prótesis, ¿por qué no protegerla, cuidarla y cuáles son las medidas que el paciente puede tomar de higiene, digamos, con su propia prótesis? Bueno, una vez que un paciente tiene un reemplazo articular, una vez que un paciente tiene una prótesis, la verdad es que debe seguir cierta conducta que tiende a garantizar que la prótesis funcione el máximo tiempo posible. Ahora, hay algunas medidas que son básicas, es decir, el paciente que tiene una prótesis debe controlarse por lo menos anualmente para ver, digamos, con su traumatólogo en qué situación está. Otro factor importante es que la prótesis, como yo te comentaba, es un elemento finito y por lo tanto normalmente está sujeto a ciertos cambios que uno no puede regresar. Por lo tanto,
hay ciertas actividades que están, entre comillas, proscritas cuando uno tiene una prótesis. Y eso tiene que ver más que nada con el impacto. Es decir, un paciente con una prótesis no debería estar expuesto a impacto deportivo o impacto laboral. Otro factor importante a considerar en la prótesis es que, independiente del material que uno utilice, quizás uno de los factores más importantes hoy en día, que nosotros tenemos opciones mucho mayores que antes para reemplazo articular, es elegir la superficie que al paciente le acomode para que tenga un rendimiento, digamos, eficiente por el máximo tiempo posible. Entonces hay toda, digamos, una gama de estudio para los cirujanos protecistas que involucra conocer los materiales que uno utiliza, conocer, ¿cómo se llama?, la duración de los materiales que uno utiliza. Uno tiene que hacer un poco de metalurgia. Por ejemplo, las prótesis son normalmente de aleaciones de cromo cobalto que están cubiertas con titanio para que se adhieran al hueso. El titanio es un metal, por ejemplo, que tiene una característica que le da una porosidad parecida al hueso, por lo tanto se entrelaza con el hueso, pero es muy blando para usarlo solo. Entonces, la metalurgia en la prótesis es parte, digamos, del estudio que uno tiene que hacer cuando uno se dedica a la cirugía protésica. Claro, sin duda hay que ver todas las opciones, ponerse en todos los escenarios también para que las operaciones sean exitosas en el 100% de los pacientes. Eso es lo que se espera. Lo otro importante es que uno tiene que contar con cirujanos que tengan experiencia o formación, porque una cirugía protésica puede ser una cirugía sencilla de realizar cuando uno tiene la práctica y tiene el conocimiento, pero cuando tiene complicaciones o el paciente es complicado, puede ser realmente complicada y puede ser un desastre. Puede ocasionar muchos más problemas de los que ya tenía el paciente. Exacto, es un riesgo que uno tiene que asumir y conversar con el paciente cuando uno le ofrece una solución protésica, porque es real. Muchas preguntas de los pacientes es: doctor, ¿usted me garantiza que voy a quedar bien? La verdad es que la garantía que le tiene que dar al paciente tiene que ser real. Claro. Hay un término que uno utiliza hoy en día que se llama el consentimiento informado del paciente. Eso significa que el paciente tiene que entender qué procedimiento uno le va a realizar para que él sea capaz de tomar una decisión a conciencia. Junto con la familia también. Exacto. Y uno de los factores importantes es considerar que todas las prótesis en las mejores series, en los mejores centros del mundo, tienen complicaciones que van entre el 1 y el 2%. Eso significa que cada 100 pacientes que uno opere, 1 o 2 van a tener una complicación importante. Pero eso como en todas partes, sin duda estamos muy concentrados con este tema, que es muy interesante. Esperamos también que usted lo esté disfrutando y en la casa ahí teniendo sus propias dudas al respecto. Les quiero contar que queremos agradecer a la Clínica Magallanes, a nuestro primer auspiciador del programa, que es XL, de donde yo me he visto, y cada semana vamos a tener nuevas tenidas. Seguro hay algo para ti en XL. Próximamente vamos a tener habilitado un Facebook, que por supuesto se va a llamar Hablemos de Salud, para que usted lo agregue en su casa y puedan enviarnos todas sus consultas, imágenes, ¿por qué no? Y si tiene algún tema también interesante que quiere consultarnos para que lo planteemos en nuestro programa, no va a haber ningún problema, nosotros lo vamos a escuchar. Y si tiene alguna duda, el mail es produccion@itvpatagonia.cl. Escríbanos sin ningún compromiso, nosotros vamos a hacer llegar todas las respuestas que usted necesite. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial y no se vaya, que ya volvemos con más. Derco Center, la mayor red automotriz de Chile. Tenemos todo lo que tu auto necesita en un solo lugar. Estamos en todo Chile. Son más de 86 locales Derco Center de Arica a Punta Arenas que cumplen con altos estándares de atención, servicio y garantizan un apoyo seguro y confiable a todos nuestros clientes. Mantenimiento y reparación para tu vehículo con tecnología de última generación y personal altamente calificado. Más de 60 modelos y las mejores marcas para elegir. Derco Center, la mayor red automotriz de Chile.
Diango en su gira de despedida por América. Gracias y adiós. En único concierto, lunes 31 de marzo, Hotel Dreams de Punta Arenas, 21:30 horas. Entradas desde 15.000 pesos. Compra tus entradas en ITV Patagonia. Patrocina Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Produce ITV Patagonia. La Chocolata los espera con todo el sabor y la buena atención de siempre en Hotel Casino Dreams. Grandes y chicos tienen su espacio para disfrutar de la amplia variedad de nuestros tradicionales productos. Podrán disfrutar de una exquisita once familiar, compartir un café o un trago con un amigo o amiga, incluso celebrar su cumpleaños. Además pueden compartir una velada agradable y entretenida en nuestro pub, compartiendo una variedad de aperitivos, vinos y licores. La Chocolata, en Hotel Casino Dreams, un punto de encuentro con el sabor y la calidez de los magallánicos. Lo que siempre soñaste, por fin en tu ciudad. Bienvenidos a Dreams Hotel Casino Spa, Punta Arenas Soñada, un lugar de categoría mundial que hoy se hace realidad más cerca de ti. Ingresa a un mundo soñado. Nuevo Dreams Punta Arenas. No importa cuánto tarde tu vuelo en llegar a Santiago, cuando llegues a Hotel Torre Mayor te sentirás en un gran lugar. Si viajas a Santiago por negocios, congresos o turismo, el mejor 4 estrellas de Providencia te hará vivir una gran experiencia. Hotel Torre Mayor, en la mejor ubicación. Ricardo Lyon 322, a pasos de Providencia, a pasos de todo. Hotel Torre Mayor. Visite www.hoteltorremayor.cl o reserve al 234-2000. Estamos ya de vuelta con nuestro segundo bloque de este primer capítulo de nuestro programa Hablemos de Salud, donde en el capítulo del día de hoy estamos hablando de un tema tan común entre toda la gente del país, digamos. Estamos hablando sobre artrosis y para eso nos acompaña el doctor Nelson Norambuena, él es traumatólogo y especialista en medicina deportiva. Durante el primer bloque, doctor, conversábamos sobre la cirugía, ya, ¿no es cierto?, la reparación quirúrgica para la artrosis. Pero antes de eso, antes de llegar a una cirugía, ¿qué es lo que los pacientes pueden hacer para aliviar un poco el dolor y para mejorar en el fondo su condición? Exacto. Bueno, la verdad es que nos fuimos de un extremo al otro, claro, de la prevención a la prótesis. La verdad es que me gustaría que los televidentes no se queden con la idea de que la única solución es la prótesis, porque la verdad es que, como lo conversábamos, cuando uno llega a la solución protésica, prácticamente ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos mientras tanto? Bueno, la prevención, como te decía, es lo más importante, pero una vez que aparece la sintomatología, que es por lo cual consulta el paciente, dolor, molestia, lo primero y más importante es tratar el dolor y la inflamación que se produce con la artrosis. Y eso normalmente significa usar antiinflamatorios por un periodo, puede ser moderado, puede ser prolongado o puede ser incluso a permanencia. Yeah. Hay ciertos antiinflamatorios que se pueden utilizar por un tiempo largo, que tienen poco efecto secundario y pueden ser parte importante del tratamiento. Lo otro muy importante es la rehabilitación kinésica, porque el paciente que tiene una artropatía degenerativa, una artrosis, va a empezar a comprometer la función de su articulación. Y eso significa rigidez, dolor, atrofia de los músculos que hacen que sea posible que se mueva la articulación y por lo tanto la kinesiterapia y la fisioterapia van principalmente enfocadas al tratamiento del dolor y a recuperar la función de la articulación. En una primera etapa. En una primera etapa.
Otro factor importante para considerar en cuanto al tratamiento inicial de la artrosis, de la degeneración articular, es disminuir la noxa o disminuir el daño que se produce en la articulación, tanto a nivel del trabajo o de la parte laboral del paciente, como a nivel de las actividades recreativas o deportivas que tenga el paciente. O sea, claro, en otras palabras, disminuir la carga y de lo que está produciendo la injuria, ¿no es cierto?, en la articulación, que nos va a generar más dolor, pero esto los pacientes por lo general les dan licencia y con esto puede realmente el paciente recuperarse. ¿Y qué pasa una vez que vuelve a la actividad? Lo importante es que si uno hace el diagnóstico de una artrosis, es conversar con el paciente para que entienda que esta es una condición que no se va a poder recuperar completamente. Claro. Por lo tanto, la meta, digamos, del tratamiento inicial de la artrosis es detener la artrosis. Entonces, yo siempre le explico a los pacientes que traten de pensarlo como si tienen un vehículo, un auto, ¿ya? Y su auto empieza a presentar ciertos problemas. Ahora, si este vehículo tiene ciertos problemas y usted todavía no quiere llevarlo al taller, tiene que usarlo menos. Claro. Es decir, si usted lo usa como colectivo, va a ser un desastre, porque significa que le va a exigir mucho a ese vehículo y en este caso a la articulación. Y más temprano que tarde definitivamente ya no lo va a poder usar. Exactamente, lo va a dejar botado y ahí va a tener que llamar al doctor para que le ponga la prótesis. Entonces, antes de llegar a ese punto, el paciente tiene que limitar su actividad. Claro. Eso significa disminuir la carga que está haciendo, disminuir las repeticiones de lo que está haciendo y en algunos casos definitivamente dejar de hacer lo que está haciendo. Y en ese contexto también es importante, de nuevo, como la parte preventiva, el control del peso. Y volvemos de nuevo a los hábitos alimenticios que en las familias de repente son tan importantes. Hemos visto en los niños sobre todo que la gente empieza desde muy niño con este problema del peso y lamentablemente después cuando uno es grande se traduce en hipertensión, se traduce en un aumento del colesterol importante, también en la artrosis. Exacto. Y en general no es un beneficio para nada el tema del sobrepeso y la obesidad. Un niño gordito no es un niño sano. Eso en todos los programas siempre lo repiten los médicos porque es verdad. Sí, eso es súper cierto. Verdad, no es un lo que pasa es que beneficio. antiguamente no teníamos tanta conciencia de cuál es el efecto del sobrepeso en el organismo, pero hoy en día sabemos exactamente lo que está pasando. Ahora, mira, el tema, digamos, del control del peso y el control de la actividad son los métodos más eficientes para detener el desgaste de la articulación, pero son también los más difíciles, porque tú comprenderás que decirle a una persona de 50 años que está con obesidad que baje de peso es prácticamente una indicación perdida. Claro. Tú lo que tienes que hacer es darle los medios para que ese paciente pueda bajar de peso, tanto si está en condiciones de hacerlo a través del régimen y del ejercicio, como si esas opciones no son reales y tiene que pasar a evaluarse para hacerse una cirugía metabólica para disminuir de peso porque quiere salvar una articulación. Claro, o nutricionista, también ahí entra la labor, ¿no es cierto?, de profesionales en conjunto como un equipo multidisciplinario para tratar el tema. Ya no es solamente una articulación aislada, sino que es el cuerpo completo que se está manifestando. ¿Qué pasa, doctor, con los regeneradores articulares, famosos? Mira, bueno, muy promocionados en la televisión. Sí, existen muchos medicamentos y muchos suplementos nutricionales que funcionan para poder disminuir el efecto de la artrosis sobre las articulaciones. Uno de los más conocidos desde el punto de vista médico es la glucosamina y la condroitina, que son moléculas que constituyen las piezas de construcción del cartílago y los tendones. Por lo tanto, cuando uno ingiere cantidades importantes de glucosamina, aumenta el pool de glucosamina en el cuerpo y facilita que se reconstruya el cartílago que puede estar dañado. Pero es muy importante entender que si uno no detiene el daño que se está produciendo en la articulación, aunque uno le aporte cartílago, aunque uno le aporte antiinflamatorio, la degeneración, la artrosis va a continuar de todas maneras. Entonces, progresando con el deterioro. Exacto. La clave está en prevenir, tratar y prevenir nuevamente. Claro. Esa es la única manera de poder tener la artrosis. Y en el caso del ejercicio, ¿cómo podríamos tomarlo? Cuando un paciente es diagnosticado con artrosis o incluso sin saberlo, ¿el ejercicio es beneficioso? Esa es una pregunta bien importante. Mira, el ejercicio cuando hay un daño articular es beneficioso cuando el ejercicio es el adecuado, pero cuando el ejercicio es inadecuado produce más daño que bien. ¿Qué beneficio? Por ejemplo,
Normalmente nosotros definimos el ejercicio que es positivo para las articulaciones que están dañadas como ejercicios de bajo impacto. Ya. Eso significa que son actividades que aumentan el funcionamiento de la articulación, pero que no comprometen más allá de lo que deberían las superficies que ya están dañadas. Claro, que no le aportan mayor carga. Exacto. Un ejemplo fácil, por ejemplo, si tú tienes una artrosis de rodilla, jugar fútbol ya no es una buena idea. Exactamente. Pero hacer natación sí, por ejemplo. Jugar básquetbol no es una buena idea porque el básquetbol tiene impacto vertical y tiene rotaciones. Sí. Pero hacer yoga es una buena idea. Entonces, lo importante es que uno se asesore con el equipo necesario Sí. para poder encontrar la mejor solución, porque de todas maneras es importante hacer actividad. Entonces, cuando uno limita al paciente en la actividad, tampoco le está haciendo un favor para poder mantener Claro. la salud de la articulación. Entonces, la indicación es el ejercicio, pero el adecuado. El adecuado y de manera localizada, cosa que podamos ir fortaleciendo las estructuras que estén aledañas a la articulación comprometida y así podamos cargarle menos peso, digamos, al que ya se está... Ahora, mira, un factor que también ha sido bien relevante en unidades de medicina deportiva y reemplazo articular, como para tener éxito, es lo que tú mencionaste brevemente un poco tiempo atrás, el equipo multidisciplinario. Cuando uno ve un paciente, uno lo entrevista unos 15 minutos, unos 5 minutos a veces la entrevista es muy corta, pero de ahí en adelante ese paciente tiene que dedicar, ojalá, el 100% de su tiempo a detener este problema. Claro. Entonces, es muy importante que haya un equipo multidisciplinario en que haya un traumatólogo, kinesiólogo, profesores de educación física, nutricionista, nutriólogo, que es un médico especialista en nutrición, un cirujano que haga cirugía metabólica para ofrecerle esa opción al paciente si es necesario. Claro, en el caso de los pacientes obesos extremos. En el caso de los pacientes obesos, pero que es un factor que, como tú bien mencionaste, hoy cada día es más preponderante. Exacto, pero el hecho de tener un equipo multidisciplinario y bien afiatado produce los mejores resultados. En cambio, cuando tú tienes un paciente que va al traumatólogo acá, que va donde un nutricionista que no sabe lo que hace este traumatólogo, Claro. que lo manda a un kinesiólogo que no trabaja con los dos, lo más probable es que los resultados no sean tan buenos como el paciente quiere. Porque en el fondo, si el paciente necesita sentirse apoyado y necesita tener esta red de profesionales que está ayudándolo, el paciente va a hacer las cosas mucho mejor. Exactamente. En cambio, si los profesionales de cierta forma le dicen, bueno, tiene que hacer esto y váyase para su casa, venga un mes más y conversamos. Exacto. El paciente probablemente no va a tener las herramientas por sí solo para poder iniciar con un cambio de hábito, porque muchas veces estas cosas parten con un cambio de hábito e involucra a toda la familia también. Exacto. No es un tema personal. Exacto, pero eso es totalmente cierto. Tú le diste en el clavo. Lo más importante es que la persona en la casa, que el paciente, que el televidente, tome conciencia de que el tratamiento de la artrosis es un tratamiento en que tiene que comprometerse él y la familia en forma consistente y en forma permanente. Claro. Esto no es una patología como un esguince o como una contusión que va a pasar y va a volver a su vida normal. No. El paciente que tiene una artrosis o una degeneración articular tiene que entender que tiene que comprometerse con su tratamiento de aquí Exactamente. para adelante. En la Clínica Magallanes nosotros contamos hoy en día con un grupo de especialistas que está cada vez más afiatado para el tratamiento de la patología articular y los resultados que hemos obtenido son bastante buenos, incluso en el tema de la prevención sin tener que llegar al reemplazo articular. Ah, y eso también es bastante importante porque toda la gente también le preocupa un poco el bolsillo, qué voy a hacer, si tengo licencia tanto tiempo no voy a poder trabajar, Exacto. cómo me va a quedar después, las recuperaciones son largas, muchas veces dolorosas, hay todo un proceso de miedo también que la gente no está acostumbrada, de un momento para otro se encuentra con una articulación que no está igual que todas y la gente se encuentra completamente desamparada muchas veces con miedo de iniciar un tratamiento posterior. Mira, es complicado de repente cuando uno ve pacientes, por ejemplo, que están todavía en edad laboral y que presentan patologías articulares degenerativas que claramente los van a limitar en su actividad, porque ahí estamos hablando de una enfermedad que va a comprometer el bienestar de la familia a través del ingreso del paciente. Entonces, es muy importante, y de nuevo quiero hacer énfasis en la prevención, en que el paciente consulte con tiempo de manera que se pueda detener, que se pueda modificar la actividad sin tener que abolirla. Claro. Porque una vez que el paciente tiene una artrosis avanzada, muchas veces la indicación es dejar de hacer su actividad, que puede conducir incluso a una jubilación anticipada o a una condición que, como nosotros sabemos, no es la óptima desde el punto de vista del recurso económico. Como estados depresivos, además, que no contribuyen a la rehabilitación. Exacto. En ningún caso. No, para nada.
Doctor, ahora hay una creencia general popular, yo diría no solamente en la región de Magallanes, sino que también a lo largo de todo el país. ¿Qué pasa con la medicina alternativa? ¿Qué pasa con las soluciones muchas veces, el secreto de la abuelita, que me pongo repollo, que me pongo sargazo, que el agua de mar te va a hacer mejor? ¿Qué podemos decir respecto a eso? Claro, bueno, mira, ese es un tema súper sensible también. La verdad es que, con mucho respeto, digamos, para todos ustedes en la casa, existe verdad en los tratamientos alternativos y existe mucho mito también. Ahora, desde el punto de vista científico, hay muchos tratamientos alternativos que tienen una validez fisiológica. Por ejemplo, cuando uno habla acerca de esto de usar el sargazo, de ponerse alga, en el fondo lo que uno está haciendo es haciendo un tratamiento de fisioterapia a través de una solución hipertónica que ayuda a disminuir el edema de una zona. A través del frío y a través de la sal, digamos, que contiene, la sal de mar que contiene el alga, se produce un efecto de drenaje que es totalmente y científicamente comprobado. Existen otras creencias que yo la verdad es que no podría refutarlas, pero que desde el punto de vista científico no tienen mucho asidero. Claro. Por ejemplo, hay muchas técnicas en las cuales se frota algo que después se entierra y la verdad es que eso no tiene mucho sentido. ¿Te fijas? O sea, si tú me dices que... Pero es un secreto y la verdad es que uno tiene que respetar siempre lo que uno llama, en el fondo, el efecto placebo. Claro. Si tú haces algo que tú crees que te va a hacer bien, aunque no tenga ningún valor científico, te va a hacer bien. Exactamente, tener fe en los tratamientos que no solo son cosas innovadoras de repente, son cosas tan simples en la casa como ponerse guatero o frío. ¿Qué hace la gente en la casa? Si en este momento alguien nos está viendo y está más o menos captando que tiene los síntomas y dice, pucha, me duele la rodilla. ¿Qué hace la noche cuando llega del trabajo? ¿Se pone guatero? ¿Se pone hielo? Esa es una pregunta bien frecuente. Mira, la verdad es que el uso de los cambios de temperatura en las patologías articulares es un tema que está súper comprobado. ¿Cuál es la indicación general? Porque obviamente que ahí es un tema, digamos, que el kinesiólogo dentro de su conocimiento lo va a aplicar mucho mejor que yo. Pero la idea básica es que si usted tiene una patología articular, cuando llega después de hacer actividad y empieza a tener molestia, frío. Porque tiene que bajar la inflamación normalmente de los tendones y las estructuras que están alrededor de la articulación. Claro, para procesos agudos el frío siempre. Para procesos agudos, frío. Pero si usted se despierta en la mañana en la casa y le duele para partir, póngase calor. Active un poco la articulación, dele un poquito más de circulación y va a andar un poco mejor. Entonces, claro, relajar la musculatura. Exacto, mayor irrigación, drenaje de todos los elementos, digamos, que se han ido acumulando por la artrosis durante la noche. Entonces eso lo ayuda a drenar y tiene una mejor funcionalidad. Entonces, como norma, en la mañana, calor. En la noche, frío. Entonces ahí está, para toda la gente en la casa que tenía dudas sobre la artrosis, es un tema bastante amplio, sin duda podríamos estar conversando muchas cosas más, o probablemente usted también en la casa tiene muchas otras dudas con respecto a esto, pero sin duda todos los programas tienen su tiempo. Nosotros queremos agradecerle, doctor, muchas gracias por haber asistido a nuestro primer programa, también en la Clínica Magallanes. Estamos muy contentos con esta partida, ¿no es cierto?, del programa. Agradecer nuevamente a XL, que está ubicado en el calle Errázuriz, porque seguro hay algo para ti. Ahora viene la temporada otoño-invierno, así que invito a todas las amigas a que se acerquen a XL a buscar ropa para todas las magallánicas para abrigarnos ahora con el frío invierno que se nos viene. Les recuerdo el mail produccion@itvpatagonia.cl, donde usted podrá enviar todas sus dudas, si tiene algún tema del que le gustaría saber, alguna enfermedad, si tiene alguna alergia, si tiene alguna foto que nos quiera enviar, ahí está. Y próximamente también el Facebook Hablemos de Salud, acá de nuestro canal ITV Patagonia. Nuevamente les agradezco y nos vamos a encontrar la próxima semana de 19 a 20 horas en nuestro programa Hablemos de Salud. Chao, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti.